El México que hemos construido lo quiere destruir un solo hombre. Es el título del Acuario Político de hoy, 7 de julio de 2022. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín, periodista y comunicólogo. Fueron hombres de carne y hueso, ni héroes ni villanos, los que construyeron el México que hoy tenemos. En la historia del siglo XX, en la Revolución, aparece un hombre llamado Eulalio Gutiérrez Ortiz, quien al ser asesinado el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, desempeñó un papel importante para derrocar a Victoriano Huerta. Gracias a su oficio de minero, se volvió experto en hacer volar trenes y de esta manera le provocó dolores de cabeza al chacal Victoriano Huerta. Eulalio Gutiérrez Ortiz fue presidente provisional de México del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Su importancia fue, además de combatir a Huerta, participar de manera destacada en la organización y celebración de la Convención de Aguascalientes, donde se redactó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un México convulsionado por la Revolución y donde hubo una serie de presidentes provisionales, vendrían los presidentes y políticos constructores del México que hoy tenemos. La construcción comienza con el gobierno de Plutarco Elías Calles, con la creación tan importante como es la del Banco de México. Elías Calles también creó la primera línea aérea, los bancos ejidales y agrícolas, reestructuró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico-Veterinaria. Con 3 gobiernos cortos que muchos consideran títeres de Elías Calles, no hubo tiempo de hacer muchas obras. El país seguía inestable desde el punto de vista político. Estos presidentes fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Sin embargo, este último, Abelardo L. Rodríguez, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Nacional Financiera. Más tarde vendría Lázaro Cárdenas del Río con la nacionalización de los activos de las compañías petroleras extranjeras. A esta medida política positiva la acompaña la creación de la Confederación Nacional Campesina CNC o la Confederación de Trabajadores de México, CTM, organizaciones sindicales que sirvieron para consolidar su poder político y del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que después cambió de nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI. Cárdenas del Río también creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y nacionalizó la industria ferroviaria. Creó la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Con Miguel Alemán Valdés se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. Se inauguraron las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El presidente Adolfo Ruiz Cortines puso en práctica el seguro agrícola para proteger a los agricultores ante los desastres naturales. Las mujeres lograron su derecho al voto. Se creó el Instituto Nacional de la Vivienda y sentó las bases para el futuro desarrollo de la petroquímica. Asimismo, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Ruiz Cortines fue un político y presidente de la República austero, disciplinado en el gasto y honrado. Publicó la lista completa de sus bienes personales y les exigió a sus más de 250,000 funcionarios públicos que hicieran lo mismo.
Bajo el mandato de Adolfo López Mateos se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Nacionalizó la industria eléctrica y creó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, se construyó el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Virreinato, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. Se construyó el Centro Hospitalario 20 de Noviembre, la Unidad Habitacional Centro Urbano Neonalco-Tlatelolco, la Unidad Independencia de la Delegación Magdalena Contreras. También se inauguraron los 4 edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Con Gustavo Díaz Ordaz, la economía mexicana tuvo uno de los mayores crecimientos. El PIB creció entre 6 y 8%. Díaz Ordaz fue un presidente muy disciplinado en el gasto público. Su gran error fue no haber sabido enfrentar y resolver el problema estudiantil, y su mandato es recordado por los acontecimientos del 68, desgraciadamente. El presidente Luis Echeverría Álvarez creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Desarrolló el Centro Turístico de Cancún y construyó la Universidad Autónoma Metropolitana. Desgraciadamente, su sexenio terminó con una tremenda crisis económica y de deuda externa. José López Portillo prometió enderezar y corregir los errores cometidos por su antecesor, pero terminó peor que él. No supo aprovechar el auge petrolero y endeudó al país aún más, junto con una devaluación del peso y fuga de capitales. Miguel de la Madrid recibió un país en ruinas. Fue catalogado como un presidente gris, pero lo cierto es que no fue fácil reparar el daño ocasionado por Echeverría y López Portillo. Cargó al final de su sexenio con la acusación de haber hecho un fraude electoral a favor de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari será recordado como el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio del Norte con Estados Unidos y Canadá, que puso a México en la modernidad económica. Sin embargo, los sectores de izquierda que no entienden la importancia de las privatizaciones que se llevaron a cabo para tal efecto, lo consideran un traidor a la patria. La venta de empresas estatales fue necesaria, ya que eran más que centros de trabajo y productividad, un nido de ineficiencia y corrupción gubernamental. Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con la política modernizadora de la economía del país. Tuvo que enfrentar una crisis bancaria y para resolver el problema rescató al sistema bancario. No había de otra, ya que de no haberse hecho, el derrumbe económico hubiera sido peor. Por primera vez en la historia del país, ocupó la presidencia de la República un miembro que no era del partido hegemónico y monopólico. Vicente Fox Quesada, desgraciadamente, no logró mayoría en el Congreso y tanto el PRI como el PRD, al mando de López Obrador, se dedicaron a bloquear toda iniciativa panista. Es un hecho que a Vicente Fox Quesada también le faltó oficio político. Felipe Calderón llegó al poder con acusaciones de fraude electoral que nunca fueron debidamente comprobados. Las mentiras de López Obrador hicieron eco en una buena parte de la población mexicana. A su vez, Calderón enfrentó una crisis económica mundial con éxito y combatió al narcotráfico con determinación. Ambas acciones no son comprendidas por los grupos de izquierda, que utilizan clichés para manipular a la población. La guerra de Calderón es un claro ejemplo. Por último, al ganar la presidencia de la República nuevamente el PRI, Enrique Peña Nieto desperdició una oportunidad de oro para ganar la confianza de los mexicanos.
Peña Nieto no supo deslindarse a tiempo de la corrupción de varios gobernadores de su partido. Sin embargo, pudo sacar adelante reformas que continuarían con la modernización del país. Lo cierto es que con López Obrador el país va para atrás. Es un brinco a los 70s. El presidente es una mala copia de Luis Echeverría, Álvarez y José López Portillo. Con todo y el lado oscuro que tuvo el PRI y el PAN, el país que tenemos es de instituciones y organismos que López Obrador quiere dinamitar, y no es precisamente como Eulalio Gutiérrez Ortiz, el que hacía explotar trenes para combatir a un chacal llamado Victoriano Huerta. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.